Dios le bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga que nos acompaña una vez más. Bienvenidos a este su canal, Los Pensamientos de Dios. Soy el hermano Diego, bienvenidos. En esta ocasión les invito para que puedan acompañarnos juntamente a gozarnos dentro de la palabra del Señor, dentro de un tema bastante especial que va a estar tocando nuestro pastor Marcos Ortiz. Este tema se llama de enemigos a amigos. Es un tema bastante especial, bastante hermoso. He tenido la oportunidad de escucharlo ya más de un par de ocasiones y puedo decirle que es un tema que va a estar alimentando su alma, que va a estar llevándonos, guiándonos a través de la Escritura para poder acercarnos cada vez más a la voluntad del Señor y del Creador. No solamente eso, sino también le invitamos a que si es de bendición para usted, para su vida, este tipo de contenido, nos ponga abajo en la caja de comentarios qué tipos de temas son los que usted tiene de casualidad en este momento, una pregunta, una duda, le gustaría que se estuvieran tocando, y orándole al Señor, pidiéndole que Él sea el que dé el tema, se pueda brindar este tipo de tema para usted y para nosotros en este caso. También queremos invitarle para que brevemente tome nada más un par de segunditos, usted vaya un poquito más abajo de este video y se suscriba picándole a la campanita para que pueda usted recibir todas las notificaciones acerca de cuando estén publicando contenidos en este canal. No solamente eso, sino que nos apoye dejándonos un me gusta, un like y compartiéndolo con sus seres queridos, con alguna persona que conozca, para que pueda ser de bendición y pueda también ser edificado dentro de su vida. Y sin darle más largas, una vez más recuerde, la predicación de este momento se llama de enemigos a amigos, tal y como lo está viendo usted en el título de este video, con nuestro pastor Marcos Ortiz. Soy el hermano Diego, le invito a que se quede con nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿ya lo tenemos todos? Verso 18 al 21. Dice así la palabra del Señor, en el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice: y todo esto proviene de Dios. ¿Cómo dice ahí enseguida? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21. ¿Qué dice el verso 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor y puede tomar su asiento. Meditamos en la palabra del Señor, hay cosas muy hermosas, muy preciosas. En lo personal, siempre les digo que no me gusta ir rápido, me gusta ir despacio por cada una de las partes de la Escritura. Pero a medida que vamos leyendo la palabra del Señor, Dios me transporta por diferentes partes de la Escritura para que este que le habla de pronto pueda comprender el mensaje que Dios tiene, no para usted, sino para este que le habla. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, le está escribiendo a la iglesia que está en los Corintios. Y esta es la segunda carta que escribe a los Corintios. Los que conocen, los que han estudiado, los que tienen doctorado, maestría en el conocimiento de la palabra del Señor, posiblemente yo no salga de acuerdo con muchos de ellos. Y no salga de acuerdo porque la interpretación
o lo que ellos le llaman la hermenéutica, de pronto no coincida con la interpretación que ellos puedan tener de la Escritura. Y para los que estamos aquí, de pronto alguien puede decir, hermano, ¿y qué es la hermenéutica? Y de acuerdo a los estudiosos, a los que van a los institutos, de pronto la hermenéutica es la interpretación correcta de las Escrituras. Pero esta definición tiene que ver más con el conocimiento humano que con la revelación divina. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo en la segunda de Corintios, se está dirigiendo al pueblo que está en Corintios. Y en el verso 18 le dice, y todo esto proviene de Dios. Pero llama mi atención quién lo está diciendo. Quien lo está diciendo llegó a decir a Timoteo y a la iglesia que estaba en Efesos que de los pecadores nadie le podía quitar el número 1 a Pablo. Usted va a primera de Timoteo capítulo 1 verso 15, lo va a encontrar ahí que Pablo le está diciendo a Timoteo, de los pecadores, como que levantaba la mano y decía, yo soy el primero, lo cual está diciendo esto. Y cuando está escribiendo a la iglesia que está en los Corintios, le está diciendo algo muy especial, que todo esto proviene de Dios. Y lo que agrega enseguida y dice es, quien nos reconcilió. ¿Sí dice así la palabra? ¿Está conmigo en la escritura? ¿Verdad que dice así? Todo esto proviene de Dios. ¿Qué me dice enseguida? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Oiga bien, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el Señor buscó un medio para reconciliar. ¿Qué quiere decir la palabra reconciliar? Aquellos que están enemistados, aquellos que están peleados, aquellos que no se pueden ver. Por muchos años yo pude ver a mi padre, a quien yo quise mucho y lo sigo queriendo, ya no está aquí, pero siempre viene a mi mente y me recuerdo que no fue un año ni 2 años que mi padre estuvo enemistado con su propio hermano en la carne. Yo me recuerdo que cuando murió mi abuelita, de pronto, en la noche del sepelio, cuando estábamos velando, ya ve que en nuestros países, y aún aquí también se usa mucho, de que de pronto van a los velorios y en los velorios empiezan a dar que el café con alcohol o con licor, de tal manera que pasadas unas horas ya la gente anda entradita en copas por ahí. Supuestamente están tomando café, pero al último es más el alcohol que le están poniendo al café, que de pronto ya anda toda la gente alegre. Y aunque es un velorio, se dan cosas. Y yo me recuerdo que de pronto, cuando menos empecé a escuchar, yo estaba pequeño, y empecé a escuchar gritos, y de pronto las mujeres queriendo desapartar a 2 hermanos, a mi padre y a mi tío. Y ese fue el último día que yo vi que mi padre tuvo comunicación con su hermano en la carne.
Y pasaba, porque no vivían lejos. Nosotros vivíamos en la esquina de la calle Indio Mariano y Coyoacán, y a medio bloque de la Coyoacán había una entrada de una vecindad, y mi tío vivía ni siquiera una cuadra de donde vivíamos nosotros. Y muchas veces yo veía a mi tío caminar por el frente, y si de pronto mi padre veía que venía mi tío, ni siquiera salía a la puerta, aunque iba, prefería esperarse a que pasara mi tío. Y muchas veces vi a mi tío hacer lo mismo. En otras palabras, ¿estaban qué? Estaban enemistados. No había una comunicación, y aunque eran hermanos en la carne, de pronto los veía como que se odiaban a muerte, teniendo la misma progenitora. Yo creo que ustedes han visto esto en muchas veces, porque eso pasa en las familias. Y le pongo este ejemplo para que podamos comprender que cuando el apóstol Pablo está escribiendo y está diciendo, y todo esto proviene de Dios, y luego agrega, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, primero, está reconociendo que había una enemistad entre el apóstol Pablo y el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Dice, todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? La reconciliación. Todo esto proviene de Dios, está diciendo el apóstol Pablo, y está diciéndolo alguien que supuestamente hablaba de Dios, alguien que de pronto no solamente hablaba de Dios, sino que de pronto él creía que estaba honrando a Dios y que estaba haciendo la voluntad de Dios en su mente y en su corazón. Pero la realidad de las cosas es que el hombre había invalidado un pacto. El hombre había deshecho aquel contrato que Dios había hecho con la humanidad, y lo deshizo cuando empezó a desobedecer al mismo Señor. Cuando usted va a Jeremías 31:31, si usted va a Jeremías 31:31, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la esclavitud de los egipcios. Y dice, aunque fui un marido para ellos, pero estaba diciendo, pero hubo una separación, y no fui yo el que me separé, fueron ustedes los que se separaron de mí, porque ustedes para mí eran como una novia, era como un matrimonio, era una relación entre dos, entre el pueblo y este todopoderoso, el mismo Señor. Y los que estamos aquí, hermanos, hermanas que estamos aquí, amigo que me va a estar viendo por la televisión y que no le ha entregado su vida a Cristo, usted que no le ha rendido su corazón, está separado del Señor. Pero hay algo hermoso, que todo esto que le estoy diciendo no lo digo de parte mía, proviene del Creador del cielo y de la tierra, el que tiene el poder y que vino a esta tierra, descendió el Cordero, Dios Cordero, descendió porque no podíamos comunicarnos con Dios, pero Él sí podía comunicarse con nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? El Dios Cordero descendió a la tierra y participó de lo mismo que nosotros.
de carne y sangre, entregó su vida para que por medio de entregar su vida, por medio de su muerte, vencer al que tenía el imperio de la muerte, o sea, aquel que nos tenía controlados y que no nos dejaba acercarnos a Dios. Él lo venció en la cruz del Calvario y ahora nos ha reconciliado. Quiere decir que ahora nos ha hecho sus amigos de Cristo. Bendito sea el nombre precioso del Señor, porque ahora podemos acercarnos confiadamente ante la presencia del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Antes no podíamos, o creíamos que lo hacíamos, pero estábamos lejos. Pero Cristo murió para reconciliarnos consigo mismo. Para aquellos que estábamos lejos, hacernos cercanos. Y es algo hermoso. El apóstol Pablo está diciendo: todo esto proviene de Dios. Como diciendo, si ustedes han recibido algo, no es de parte del hombre, es de parte de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros vamos, Pablo no quiere dar lugar por ningún motivo, a que de pronto los créditos se los lleve el hombre. Él dice: todo esto proviene de Dios. Aquí el hombre no tiene nada que ver, es directamente Dios el que está haciendo todo aquello. Nada tenía que ver el apóstol Pablo. Y digo esto porque cuando vamos al verso 1 del capítulo 3 de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo le está diciendo a los de Corintio, y lo que les está diciendo a los de Corintio, porque ya se estaban desviando. Y en el verso 1, si quiere ir a Segunda de Corintios capítulo 3 verso 1, mire lo que dice. En Segunda de Corintios capítulo 3 verso 1 dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Oiga bien, ¿verdad que dice así la palabra del Señor? Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? En el verso 18 del capítulo 5 dice: todo esto proviene de Dios. O sea, no es obra del hombre, es directamente Dios el que hace el trabajo de reconciliar. ¿Y cómo lo hace? Por medio de Cristo. Al entregar su vida a Cristo, al morir, está muriendo para reconciliar. En otras palabras, para quitar aquello que estorbaba. Porque ¿cuántos éramos enemigos de Dios acá en este lugar? Porque si no estábamos con el Señor, ¿dónde estábamos? Estábamos con el otro. Y Satanás es el príncipe de este mundo. Antes estábamos gobernados por el príncipe de este mundo, y nos hacía como quería. ¿Sí me está comprendiendo? Porque yo me recuerdo cómo me hacía. Y él nos hacía hacer cosas
que de pronto después decíamos que nos arrepentíamos y lo único que hacíamos era ofender más a Dios, y no había ninguna manera de cómo nosotros los hombres buscáramos la reconciliación con el Señor, porque había una fuerza de maldad dentro de nosotros que nos controlaba y nos dominaba. Yo te digo esto por experiencia personal, porque, hermano, cuando uno no tiene a Cristo, como hace unas cosas uno tremendas. Vive en la inmundicia y en la maldad, y vive haciendo lo malo uno. Y si no es porque un día nos presentaron al Cristo que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, y que creímos en su muerte, no estuviéramos acá. Pero fue ese sacrificio hecho por Él el que vino a reconciliarnos, vino a hacer las paces para con nosotros. Ojalá que me estés comprendiendo, ojalá que me estés entendiendo. Mira, para que me vayas comprendiendo un poquito más, quiero que vayamos más adelantito en la palabra del Señor. Y cuando te digo más adelantito, es porque quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Libro de Efesios, capítulo 2. Me dices un amén cuando lo tengas listo. Vamos a leer del verso 11 hacia adelante. ¿Ya lo tienes? Libro de Efesios, capítulo 2, verso 11. Pero no te olvides de dónde iniciamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18. Todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el hombre no podía hacerlo. Y ya después te voy llevando poco a poco por la palabra para que te des cuenta que cuando el apóstol Pablo está diciendo todo esto proviene de Dios, es porque dentro de la iglesia de Corintios había grupitos. No sé si me está comprendiendo. Dentro de la iglesia de Corintios, de pronto el apóstol Pablo les dice que algunos son de Cefas, otros de Apolos, otros de Pablo y otros de Cristo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que hay ocasiones que dentro de la congregación los mismos hermanos en la fe de pronto piensan en su mente lo que estaba pasando en Corintios, que de pronto el apóstol Pablo estaba corrigiendo esto, y por eso dice en el verso 18 del capítulo 5 de segunda de Corintios: todo esto proviene de Dios, como diciendo, aquí el apóstol Pablo no tiene ningún asunto. Aquí el que se lleva la gloria y la honra, aquel que de pronto merece ser ensaltado, no es el apóstol Pablo, sino es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos, para de pronto aquellos que eran enemigos, hacerlos sus amigos. Gloria a Dios, aleluya. Siga usted en sintonía, este es su canal, Los Pensamientos de Dios. Tema de la predicación: de enemigos a amigos, con nuestro pastor Marcos Ortiz. Vamos a un breve corte. Predicaciones.
que Dios ha limpiado y los ha cuidado. Ahora enseñanzas. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está refiriéndose a Dios. Alabanzas. Testimonios. De aquí en adelante yo quiero ser parte de este lugar. Y más. Podrás encontrar en tu canal de YouTube, los pensamientos de Dios en compañía de nuestro pastor, Marcos Ortiz. Muchos quieren ver qué pasa. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Bienvenido una vez más, hermano, hermana, amigo, amiga que nos acompaña en esta ocasión. Soy el hermano Diego, está usted disfrutando de su canal, Los Pensamientos de Dios. Antes de continuar este video, queremos hacer una mención acerca de los que han estado comentando los videos pasados. En este caso queremos saludar a nuestro hermano Filiberto Meterio, que comentó el video de Rescatados y dice: aleluya, gloria a Dios, el Padre Eterno le siga bendiciendo. Muchas gracias, hermano. También el Padre Eterno lo siga bendiciendo a usted juntamente con su familia. Y también queremos mandarle un saludo y un abrazo fraterno a Pedro Pablo Tejena Miranda, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91. Así es, hermano. Tal como lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios lo siga bendiciendo. Están nuestras oraciones, hermano. También queremos mandar un cordial saludo a María Pineda, que comentó el video de Dios no piensa como nosotros. Dice: excelente explicación, gracias, bendiciones. Hermanita, Dios la bendiga mucho también a usted. Que el Señor la siga guardando, bendiciendo, cuidando a su familia, a todos sus seres queridos. También está dentro de nuestras oraciones. Bueno, sigamos viendo esta predicación que yo sé que está siendo de bendición para usted, para su vida. Recuerda el tema, se llama De enemigos a amigos. En boca de nuestro pastor Marcos Ortiz. Le invito a que siga con nosotros. en Efesios capítulo 2, verso 11 hacia adelante, miren lo que dice la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: por tanto, ¿qué dice ahí enseguida? Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué dice el verso 12? En aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Qué dice ahí enseguida? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos ¿a qué? Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Oh, hermano, a mí me recuerda que por muchos años yo estuve en el ejército. Hice muchas cosas tremendas. En el ejército me capacitaron, me adiestraron para traer un fusil, y estuve en enfrentamientos que, como lo capacitan a uno, de pronto en ese momento usted no piensa en la vida de los demás, porque lo han adiestrado para hacer un trabajo. ¿Sí me está comprendiendo? Y de pronto está preparado para eso, y eso es lo que han trabajado en su mente, el hacerle daño a alguien semejante a usted. Muchas veces por las madrugadas y en las noches poníamos plantones allá en la sierra. ¿Y sabes lo que hacíamos? Nada más estábamos cazando a aquellos campesinos que de pronto sembraban la amapola y la marihuana. Pero muchas veces, de pronto, cuando menos pensaban, ya estaban disparando de pronto, y se hacía una cosa tremenda allá en la sierra. Y todo eso, hermano,
Dice el Señor en su palabra: acordaos que en otro tiempo estaban alejados. Acordaos que no tenían a Dios. Acuérdense, en otras palabras, que eran mis enemigos, porque éramos enemigos de Dios. Hermano, alguien puede decir: hermano, yo no era enemigo de Dios, pero las cosas que hacíamos, o las cosas que yo hacía, de pronto no eran de un amigo. Yo, en la manera que yo pensaba y creía, yo me creía buena gente. Yo creía que nada más me faltaba la aureola acá arriba, de pronto, de pensar que yo era buena gente. Y pensaba que era buena gente porque le mandaba a mis padres. Pensaba que era buena gente porque llegaba temprano al trabajo, no me gustaba faltar. Y de pronto, a diferencia de otros, uno se compara con los demás y piensa que por lo que hacen los demás, de pronto uno está en una mejor condición. Pero no es así. La palabra dice del Señor que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Así es que de pronto, no importa qué tan malo era o qué tan bueno era, estaba fuera de la presencia del Señor, era enemigo delante del Señor de él. Pero bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús, que fue a la cruz del Calvario, que murió por mis pecados, y al morir por mis pecados, de pronto me reconcilió con él. Bendito sea el nombre del Señor, y ahora soy amigo de Dios, ahora soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? Ahora, ¿quién se lleva toda la gloria? Lo dice. Él es el que tiene que llevarse todo. Hay veces que nosotros, los predicadores, estamos mal, porque en veces nos jactamos. ¿Cuántos de pronto han escuchado que los hermanos predicadores salen a evangelizar? O a los mismos hermanos: nos ganamos tantos para Cristo. Nos ganamos. Si toda la gloria, quien se la tiene que llevar es el Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo esto, y es claro, cuando en el capítulo 5 del verso 18, el verso 18, capítulo 5 de Corintios, dice: todo esto, ¿de quién proviene? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Oiga bien esto. ¿Qué quiere decir la palabra reconciliar? Aquellos que de pronto estaban enemistados, era volverse a tener esa amistad. Y en Efesios capítulo 2, y estamos leyendo el verso 12, dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira qué hermoso. Decíamos tener a Dios. ¿Verdad que Dios no es mentiroso, hermanos? Y si Dios dice que este chaparrito estaba sin Dios, así me postrara delante de las imágenes, así trajera a un Cristo colgando, estaba sin Dios. ¿Y por qué estaba sin Dios? Porque estaba enemistado con Dios. Había una separación, y no porque Dios hizo la separación, sino porque el pecado, la maldad que moraba en mí, hacía que el hombre estuviera separado de Dios. Y aquí es algo precioso, porque el apóstol Pablo está diciendo: todo esto proviene de Dios. Ni crean que de pronto el apóstol Pablo tiene que ver aquí cosa alguna. No, todo esto proviene de Dios,
porque Él nos reconcilió consigo mismo. Quiere decir que estábamos alejados y de pronto extendió su mano poderosa, y cuando no podíamos abrazarlo fue el Señor que vino y nos abrazó, y ahora estamos aquí en este lugar dándole la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él nos trajo hacia Él. Porque nosotros no buscábamos de Dios. ¿Cuánto buscamos de Dios? Yo creo que nadie. Los jóvenes, some of the youth today, they say, I'm too young, I gotta wait until I'm too old to looking for the Lord. But let me tell you something today. It's not because you are old, no. Because God is real, and He died for you on the cross, and He loved you so much, because He loved you. I don't know why I told you that, but God has something for you special. He loves you more than can you ever imagine. He died for you. You are special for Him. Déjame decirte que éramos enemigos de Dios. Yo era enemigo de Dios. ¿Cuántos éramos enemigos de Dios aquí en este lugar? Y Él nos reconcilió. Alguien que me busque la palabra reconciliar, para que de pronto no sea solamente lo que yo le estoy diciendo. Alguien que busque y me diga qué quiere decir la palabra reconciliar. Busque, si tiene la oportunidad, búsquelo en su celular y busque el significado de reconciliar. Amén. Pero vamos a buscar la definición del diccionario. Oiga, hacer que restablezcan su amistad dos personas. Quiere decir que había enemistad entre quién y quién. En mi caso, había una enemistad entre este que le habla con Dios. Y aquí no era Dios el que había fallado, éramos nosotros los que habíamos fallado, porque no podíamos acercarnos. La palabra del Señor dice que no hay quien busque a Dios. La palabra del Señor, por medio de la palabra, hay muchas escrituras que dice: ustedes no me buscaban a mí, yo los busqué a ustedes. ¿Por qué? Yo muchas veces dije, las cosas de Dios son para los viejitos. Las cosas de Dios son para la gente que tiene problemas. Y eso, lo único que yo decía es que de pronto yo no tenía necesidad de Dios, y estaba equivocado. Lo que pasaba es que estaba engañado por el mismo Satanás, que me hacía pensar que yo no necesitaba a Dios, pero era el pecado, era la maldad que había en mí. Pero bendito sea el nombre poderoso del Señor, que Cristo murió, que fue a la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre, y por medio de su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, que me tenía controlado, y me hizo libre para traerme hacia Él. Y ahora hemos sido reconciliados con el mismo Dios. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y todo esto proviene de Dios. Eso está precioso. Aquí no tiene nada que ver el hombre, es Dios solamente. Y yo me recuerdo bien que, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 y el verso 12, me dice: Marcos, en aquel tiempo, ¿te acuerdas? Sí, Señor. ¿De qué te acuerdas? Que en aquel tiempo estaba sin ti, Señor. Y como estaba sin ti, Señor,
estaba alejado de la ciudadanía de Israel. Y como estaba sin ti, Señor, estaba ajeno a los pactos. Y mira qué hermoso, que no podía acercarme, pero Él sí pudo acercarse a mí. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ya cómo le di problemas al Señor. Y te digo cómo le di problemas, porque cuando el Señor se acercó a mí, yo no quería nada con el Señor. En el año 89 yo trabajaba para una compañía de chofer, de driver, repartiendo partes. Y de pronto se había salido chofer y hubo una vacante por ahí, y contrataron a otra persona para que cubriera ese lugar. Y al contratarla, alguien tenía que de pronto darle un training, alguien tenía que capacitarlo. Y de pronto lo subieron conmigo para que yo dejara esa área y pudiera largos de más lejos, y él pudiera cubrir el área que yo cubría. Y yo me recuerdo que aquel hombre empezó a andar conmigo, y nunca se me olvida, porque cuando empezó a andar conmigo se presentó, se llamaba Rafael, o se llama Rafael. Y lo primero que empezó a decirme fue: Dios le bendiga. Y yo empecé a verlo como raro. ¿Cuántos veíamos a los aleluyas como raros? ¿Cuántos lo veíamos como fuchi, hazte de aquí? ¿Verdad que sí éramos enemigos de Dios? Porque estábamos en contra de Dios. Y yo me recuerdo que cuando me dijo Dios le bendiga, de pronto nomás lo miré, y de pronto lo ignoré. Pero anduvo conmigo, y en un momento quiso cambiarme la radio, y extendió su mano y cambió la radio. Pero cuando yo escuché de pronto que estaban predicando, inmediatamente le cambié y le volví a poner. Y le dije: no quiero que me toque nunca esta radio. ¿Te das cuenta que si era enemigo de Dios? ¿Te das cuenta que estaba en contra de Dios? Aunque decía que era buena persona, la realidad es que estaba enemistado con Dios. No era Dios el que no quería nada conmigo, porque Dios lo quería todo conmigo, pero yo no quería nada con Dios. Oh, bendito sea el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Bendito sea Dios, porque Él quiso todo conmigo cuando yo no quería nada con Él. Ojalá que me estés comprendiendo. Estaba alejado, y no porque Dios no lo tenía a disposición, era porque la maldad que había en mí no me dejaba acercarme a Dios. Y yo me recuerdo bien que muchas veces hizo el intento, y en cuanto veía, nomás lo estaba cuidando de reojo, y en cuanto veía que estiraba la mano, yo le tiraba los golpes.
Y muchas veces nomás se agarraba la mano, no decía nada aquel hombre. Pero no era el hombre a quien yo estaba golpeando. Es que era enemigo de Dios y no quería nada con Dios. Estaba alejado de todo aquello, pero bendito sea el Señor, porque su misericordia es grande. Bendito sea el Señor, porque Él tuvo misericordia, porque Él me reconcilió, porque Él volvió a rehacer la amistad para conmigo. Yo no lo buscaba, pero Él me buscó a mí. Y aquí habemos muchos que hemos sido reconciliados cuando éramos enemigos. Ahora somos amigos. Ahora Dios ha restablecido la amistad para con nosotros y ha hecho mucho más allá, porque ha derramado de su gracia sobre nosotros. Y ahora somos hijos, somos hijas del Todopoderoso. Denle la gloria al Señor en este lugar. Si está agradecido, si siente que Dios merece toda la gloria, désela con todo el corazón, porque Él la merece. Ah, qué precioso es Dios. ¿Se está gozando? ¿Está comprendiendo, hermano? Cuando el apóstol Pablo está diciendo todo esto proviene de Dios, es que el hombre no hace nada. Quien lo ha hecho todo es Dios. Eso está precioso. Lo que a mí me dice la palabra, que yo estaba sin Cristo, que estaba alejado de la ciudadanía de Israel, que estaba ajeno a los pactos de la promesa, que estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era mi condición. Oh, pero ahora tengo a Cristo en mi corazón. La gracia del Señor se ha derramado sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque estén pruebas y estemos en lucha, hay paz para con Dios. Bendito sea. Podemos entrar a la presencia del Señor porque no estamos enemistados, porque el Señor se enemistó de pronto con algo en el pasado, pero ahora somos hijos del Rey. Ahora estamos amistados con Cristo, y no por nosotros, sino porque Cristo se acercó a nosotros. Bendito sea. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque a Él sea la gloria. Así como dice el apóstol Pablo, todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Aquí no tiene nada que ver el hombre. Todo proviene de Dios. Yo me recuerdo que en aquella camioneta, mire hermano, te lo he dicho, te lo he testificado, pero llegué a darme tanto coraje con aquel hombre porque me hablaba del Señor. Me molestaba, me enojaba y decía que era buena persona. Y decía que era amigo de Cristo porque aquí lo traía colgado. Pero la realidad es lo que dice la palabra del Señor, que estaba enemistado, que no era amigo de Dios. ¿Sí me está comprendiendo usted? Llegué a sentir tanto coraje y tanta rabia que casi no podía soportar a aquel hombre. En cuanto sentía ganas, me hervía la sangre. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es que era gobernado por Satanás. Era un títere de Satanás. Y estaba preso por aquello. Llegué tanto, hermano, que llegué a tramar de subirme a aquella pick-up, teniendo todo preparado, lo que iba a sacar, las partes que iba a llevar. Y un día hasta me apresuré y me subí a la pick-up, y nunca se me olvida, porque de pronto cerré la puerta, puse una mano en el volante
y puse la otra mano sobre el respaldo del asiento, y con mi espalda puesta hacia la puerta, recargándome, solamente estaba esperando que aquel varón se subiera. Y ya tenía mi pie puesto sobre el asiento. ¿Y para qué crees? Para en cuanto se subiera, tirarle una patada, y se la tiré. Hoy comprendo que no era un hombre, era el mismo Señor a quien estaba haciendo aquello, porque estaba enemistado, porque había un pleito, no de Dios para conmigo, sino de mí para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aunque estaba yo enemistado, Él se reconcilió, Él me reconcilió consigo mismo, Él me hizo su amigo. Aunque yo no quería nada con el Señor, Él quería todo conmigo, y derramó de su gracia y derramó de su misericordia sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y a partir de ese momento, yo me recuerdo que cuando le entregué mi vida al Señor, le dije: Señor, entra a mi corazón. Si tú eres real y eres ese Dios que este hombre predica, yo quiero de ese Dios. Pero no era que yo quería, era que Dios me estaba buscando y había estado tocando la puerta para derramar de su gracia, para derramar de su misericordia sobre mí. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ah, qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. El apóstol Pablo, ya concluyéndote, en el capítulo 5 de 2 de Corintios dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, como dice Romanos capítulo 5 versos 10 al 11, porque si siendo enemigos, ve, porque con esta escritura te voy a terminar. Romanos capítulo 5 versos 10 y 11, por favor. Y mira lo que dice la palabra: porque si siendo enemigos, ¿lo tiene? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué dice? La reconciliación. Hemos recibido la amistad de Dios. ¿Verdad que no merecíamos la amistad de Dios? Pero no es por lo que merezcamos, es por gracia divina. Es porque al Señor le plació alcanzarnos y amistarnos con Él. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos se gozan por la amistad que tenemos para con Dios? Y es una de las más hermosas amistades que tenemos, porque Él no es como nosotros. Cuando más lo necesitamos, ahí está para nosotros. Aunque nosotros nomás nos acordemos de ir a la iglesia cada cierto tiempo, Él siempre se acuerda de nosotros. Él siempre está ahí. Él es un amigo fiel. Él es un verdadero amigo. Y qué precioso que tenemos como amigo a Dios. Oh, bendito sea el nombre precioso del Señor, porque siendo enemigos, Él nos hizo sus amigos. ¿Sí me está comprendiendo?
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, en otras palabras, si éramos sus enemigos, ahora somos sus amigos por medio de Él. Porque nosotros no podíamos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Cuántos se gozan por ese regalo tan precioso? ¿Cuántos se gozan por el mejor amigo del hombre, que es Dios? Él nunca falla. Él nunca falla. Él siempre está ahí como un verdadero amigo. Mira, yo te puedo fallar, hermanita, que no fuimos por ti. Nosotros te podemos fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Él es el mejor amigo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y le damos gracias a Dios porque nos reconcilió con Él. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y le decimos al Señor gracias, porque no tomaste en cuenta mis pecados. Gracias por tu amistad, Señor. No la merecía. No merecía tu amistad, Señor. Era duro de servir. ¿Te acuerdas, Señor? ¿Cuántas veces te golpeé? ¿Cuántas veces quise sacarte de aquella picada? Pero cómo insististe, Señor. Y te saliste con la tuya, Señor. Me reconciliaste contigo, Señor. Y no solamente me reconciliaste, me hiciste tu hijo, Señor. ¿Cómo no decirte gracias, Señor? ¿Me ayudas a decirle gracias? Levanta tus manos y le decimos juntos gracias al Señor. Pero lo decimos con todo nuestro corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y bueno, gloria a Dios, hermano, hermana, amigo, amiga. Este es el tema que Dios puso dentro del corazón y labios de nuestro pastor Marcos Ortiz para llevar hasta la comodidad de su casita o ahí donde usted se encuentra. Quizás usted está manejando, que usted está trabajando, está en la oficina, en el transporte público, donde usted nos esté acompañando. Queremos una vez más invitarle a que se suscriba a este canal. No solamente eso, sino que nos apoye poniendo abajo en la caja de comentarios qué tal le pareció el video. Como usted se acaba de dar cuenta, en los siguientes videos vamos a estar saludando, mandando bendiciones, respondiendo a algunos de los comentarios que ustedes nos estén poniendo en cada uno de los videos. Recuerde dejar un like, un me gusta y compártalo con su amigo, con su amiga, con su hermano, con su hermana, con el familiar, con el vecino, hasta con las personas que usted puede encontrarse en la calle y dígale, mira, esta predicación es de bendición. Y yo sé que Dios va a estar por ahí bendiciendo su vida y va a poder tocar el Señor la vida de alguna otra persona. Una vez más, sin más, recordándole, el tema se llamó de enemigos, amigos en labio y en boca de nuestro pastor Marcos Ortiz. Está en su canal Los Pensamientos de Dios. Nos veremos hasta la próxima. La paz del Señor esté con ustedes. Bendiciones. En Efesios capítulo 2, verso 11 hacia adelante, miren lo que dice la palabra del Señor. El de Cristo Jesús, que fue a la cruz del Calvario, que murió por mis pecados, y al morir por mis pecados de pronto me reconcilió